Bien, buen día hermanos, estamos nuevamente con ustedes compartiendo un nuevo tema, un tema sencillo, interesante y bueno, también a la vez profundo, por lo cual les invitamos a revisar todas las citas bíblicas que no miremos en el tema. Si no las miramos o si no las llegamos a mirar o a ver, es por la situación de no hacer el tema demasiado largo. Pero si ustedes no se desaniman, pues pueden hacerlo, lo podemos hacer completo según veamos la necesidad. Y a partir de ello, pues para que tengan ustedes una mejor visión acerca de lo que estamos hablando. Antes de iniciar, pongámonos en la presencia de Dios, diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos de todo mal. Señor y Dios nuestro, Dios Padre Todopoderoso y Eterno, nos dirigimos a ti para pedirte que nos concedas la gracia de compartir este tema a nuestros hermanos, cualquiera que nos oiga, y también para pedir, pues, paciencia, prudencia, serenidad, entendimiento, para que al desarrollo de este tema también nuestros hermanos comprendan la necesidad de instruirse, de conocer de la religión, para que no nos engañen otros hermanos que les gusta ostentarse como una iglesia nueva y la mejor iglesia existente. Bien, pues entonces demos inicio a este tema. Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bien, pues como dice aquí en la presentación, la Escuela Servidores de la Verdad, dependiente de la Arquidiócesis de Puebla, dentro de la Pastoral Profética, pues presenta el tema Origen de los nuevos grupos religiosos no católicos. ¿Qué es lo que vamos a ver en este tema? Bueno, pues algo muy sencillo e interesante, lo cual nos hace comprender la necesidad, como decíamos en la oración, de la necesidad de la instrucción. Esto lo estoy haciendo con un celular, así que disculpen los errores técnicos. Miren, por ejemplo, el que ya se trabó. Y bueno, eso. Entonces, decíamos, vamos a... Ya no corre. Ya no corre. Bien, entonces ya regresamos otra vez. Entonces, ¿cuál es el objetivo de este tema? Bueno, aquí nos dice conocer el origen de los grupos religiosos y además percibir que la raíz de todo es el pecado. Ahora, ¿cómo lo vamos a entender? Bueno, pues vamos a comentar la introducción. Digamos que pareciera una práctica cotidiana. Dice aquí: es muy común que hayamos sido abordados o visitados e invitados por elementos de algún grupo a adherirnos a sus iglesias. Llámense Testigos de Jehová, Luz del Mundo, evangélicos, en fin, una serie de grupos los cuales pues somos visitados.
de diferente denominación. Y entonces, cuando abrimos la Sagrada Escritura, nos encontramos con palabras que existen, que están dentro de, y entonces nos damos cuenta que, por ejemplo, en San Mateo 7:15, Jesús, o por lo menos Mateo escribe palabras de Jesús: cuídense de los falsos profetas, cuídense. Entonces, significa entonces que Jesús sí estaba consciente de lo que iba a suceder con su doctrina, con su enseñanza, con su venida a lo largo de los años, a lo largo de los siglos. Y entonces hace esta advertencia, porque vendrán muchos con piel de oveja, pero por dentro son lobos feroces. Entonces, si buscamos en la Biblia, pues encontramos numerosos textos. No lo vamos a ver todos, ni a colocar todos, pero por ejemplo, si tienen Biblia latinoamericana, en la lateral, en la parte lateral del texto, digamos de donde se encuentra San Mateo 7:15, encontramos unas letras pequeñísimas al lado. Y ahí vamos a encontrar, por ejemplo, Ezequiel capítulo 22, verso 28. ¿Y qué dice esta cita bíblica? Bueno, dice: tus profetas tranquilizarán a la gente con visiones engañosas y predicaciones mentirosas. Fíjense bien lo que dice. Entonces va a haber gente que va a engañar con predicaciones mentirosas. Y dicen ellos, o dirán, dicen palabra de Jehová, pero él nada ha dicho. Ahora, ¿por qué nos visitan estos hermanos de otros grupos religiosos no católicos? Por la sencilla razón, como dice San Pablo, ahora en el Nuevo Testamento, en Romanos 16:17, como dice: les ruego, tengan cuidado con esa gente que los pasa a visitar, que los anda enamorando de otras doctrinas. Tengan cuidado, porque dice, ellos saben que ustedes están muy abiertos a la fe. Y eso es cierto. A nosotros nos cuentan algo y todos nos lo creemos. ¿Por qué? Porque tenemos esa apertura a conocer más de Dios. Esto significa que el hombre tiene ansia, hambre de Dios. Y entonces, sí, pues, ¿de dónde surgen las corrientes y quiénes forman los grupos religiosos contrarios? Pues los mismos católicos, que se dejaron engañar, ya sea por una limpia, por una corona de ajos, una sábila, o por brujería, hechicería, magia, santa muerte. Todo eso es producto de una necesidad de Dios, y donde vienen personas expertas en el arte de engañar, y entonces, pues, digamos que nos dan lo que queremos escuchar. Y lo voy a hacer con citas bíblicas, ¿sí? Para que no piensen que es engaño. Pueden ir mirando con su Biblia, busquen las citas. Será muy bueno que ustedes aprendan a utilizar la Sagrada Escritura. Y ya en otros temas anteriores hemos dicho, por ejemplo, cómo utilizar la Biblia, cómo aprenderse los nombres de los libros, por ejemplo, en el tema de Biblia. Les quiero recordar que en la presentación del tema, ya sea en Facebook o en el YouTube, están marcados con una T que quiere decir tema, están marcados con una F que dice fundamentos, o significa fundamentos, o otro que dice T y dice H y salv, o HS, historia de la salvación, lo que significa. O también dice tema X, y dice
una B grande, de Beto. ¿Sí? Entonces significa Biblia. Entonces son tres cuestiones diferentes. Les aclaramos esto para que ustedes lo sepan distinguir. Entonces el proceso que les sugerimos es que vayan así como van en orden. Tema de F, de fundamentos, terminen el proceso, después pasan a HS, historia de la salvación, y después a Biblia. No revuelvan porque entonces se van a que tal vez puedan confundirse. Entonces cada cosa con su cosa. Dice por ejemplo entonces en 2 de Pedro 2:1-1-2, la S significa siguiente. Muchos imitarán sus vicios y por su culpa será desprestigiado el camino de la verdad. A ver, nos detenemos un segundo ahí. ¿Qué significa? Que por abrir los oídos a corrientes de pensamiento distintas a las que recibimos en el catecismo, muchos estamos en riesgo de caer. Y entonces dice, imitarán sus vicios, o sea, nos convencen y al rato ya andamos diciendo que la iglesia es esto, que la iglesia es lo otro, que el papa, que los sacerdotes, que los sacramentos, que los santos, o sea, todo lo contrario. Entonces nos damos cuenta, los que pasan eran católicos y entonces ya están imitando los vicios de esa gente, ¿sí? Y por ellos mismos, fíjense con sus mismas palabras, nosotros descubrimos cómo por su culpa será desprestigiado el camino de la verdad. La iglesia, antes de llamarse Iglesia Católica, los primeros cristianos conocían al grupo de los apóstoles o a la doctrina de Jesús como el camino de la verdad. Entonces, si ustedes lo ven aquí en la pantalla, el camino está remarcado con un negrito. Porque la iglesia así se empezó a llamar, así la empezaron a conocer. Y entonces, bien, pero ¿qué cosa hace que estas personas cambien la doctrina de Cristo? Dice en el siguiente renglón, los inspira el amor al dinero. Y se aprovechan de ustedes con palabras engañosas. Es decir, nos inventan. Nos bajan la luna y las estrellas. Nos dicen, por ejemplo, que María no es virgen o que nosotros ya estamos salvados únicamente por creer en Cristo. Y eso es totalmente no cierto. Entonces es una verdad a medias. Y entonces ahí es donde nos confunden. Luego seguimos, por ejemplo, en 1 de Timoteo, capítulo 4, versos del 1 al 3. Es importante que ustedes nada más lean esto. Si se pasan, pues se emocionan y al rato ya no saben de qué están hablando. Entonces dice en 1 de Timoteo, capítulo 4, versos del 1 al 3. En los últimos tiempos, algunos renegarán de la fe para seguir a espíritus seductores y doctrinas diabólicas. Fíjense lo grave. En los últimos tiempos, algunos, no todos, algunos católicos van a renegar de la fe que recibieron en el catecismo. ¿Sí? Entonces, y luego dice, para seguir a espíritus seductores. Entonces hay otros espíritus. Hay espíritus buenos y espíritus malos. Y doctrinas diabólicas. Oigan, pero es que hablan de Dios y hablan de Jesucristo. Sí, pero contrarias a la fe católica. Contrarias a la fe que Cristo dejó en su doctrina. Y dice, aparecerán hombres mentirosos. A ver, ¿qué cosa es lo que van a aparecer? Hombres mentirosos. Y marcados con la señal de los infames. Fíjense bien,
cómo la misma Sagrada Escritura nos advierte de que hay gente que es tramposa, mentirosa, engañadora, ¿sí? Y entonces los inspira el amor al dinero. Y dice, esos prohíben cosas, con que no comas esto o aquello, no respetes el domingo, sino el sábado, porque en la Biblia dice, o también dice, por ejemplo, el matrimonio, directamente no lo prohíben, pero los casa un pastor. Ajá, ¿y quién es un pastor? Ya dijimos que es un mentiroso, es un engañador. ¿Quién lo nombró? ¿Quién lo nombró autoridad religiosa o eclesiástica? Nadie, él solo no se autonombró. Entonces, ¿quién es un pastor? Pues un pillo, un delincuente, un usurpador. Ahora, ¿tengo deseos yo de agredirlos? No, para nada. No, pero debemos de aprender a descubrir que no son personas buenas y que lo único que intentan es apartarnos de la fe de Cristo. Entonces, prohíben cosas. Pues decíamos, no a los sacramentos. Y dentro de los sacramentos está el matrimonio. Entonces, hacen que te casan, pero en realidad, ¿quién te casa? Pues nadie. Son mentirosos. Y lo peor de todo es que las personas se lo creen. Seguimos con Tito, en la carta a Tito, en el capítulo 1, verso 10-11. Y dice, porque hay muchos rebeldes. Entonces las personas que se salen son personas que no quieren obedecer la doctrina de Cristo. Bueno, pero no necesariamente para ser protestante necesitamos salirnos de la Iglesia Católica. Hay muchos que seguimos en la Iglesia Católica, pero no queremos cumplir las exigencias de ser bautizado, de ser miembro de la Iglesia Católica que Cristo fundó. Y entonces nos volvemos rebeldes. Es decir, no le creemos a Cristo. Y entonces decimos, por ejemplo, ¿para qué ir a misa? ¿Para qué comulgar? ¿Para qué confesar? O a lo mejor hay personas que no se quieren casar. Quieren vivir nada más juntos, en amaciato, en adulterio, amancebados. Entonces, ¿qué son? Que somos personas rebeldes. ¿Y cuántos son? Dice en la carta a Tito, muchos rebeldes. Y además charlatanes, porque repetimos lo que hemos oído de otros. Y entonces decimos tontería y media. Y así lo podemos ver en la televisión, como gente que no conoce ni siquiera de la fe o que ha olvidado su fe, nos recomienda hacer cosas. Por ejemplo, cuando llega la fiesta de Todos Santos, pues ponen muy de moda el Halloween. Lo hacen aparecer muy interesante como una práctica sin mayores consecuencias. Y no se dan cuenta que lo único que hacen es apartar a las personas a la fe católica para llevarlos a la ignorancia de Satanás. Entonces, pueden decir, ¿cómo? Pues sí, no lo crees tú, pero bueno, sigamos. Entonces dice acá, porque hay muchos rebeldes charlatanes y engañadores, muchos, otra vez, la palabra muchos suena redundante. Sigue diciendo el texto, dice, hay que taparles la boca. Enseñan doctrinas contrarias y desconciertan a familias enteras. Notamos, por ejemplo, cómo en familias uno es testigo de Jehová, otro es evangélico, otro es ateo, y tal vez ya nada más quede un católico. Y ese católico, pues por más que se defiende
o se defienda, puede que caiga también en esa manera de pensar. ¿Por qué razón? Porque no se instruye, porque no busca conocer de Dios. Y entonces tiene su fe débil y puede que se mantenga por la gracia de Dios, pero no conoce, entonces es necesario conocer. Ahora, exponen los que se salen de la iglesia, que se salen por diferentes razones, algunas de tipo eclesiástico, moral, teológico, espiritual, social, político, económico, existencial, etc. ¿Qué significa esto? Significa que nosotros o hemos tenido experiencias negativas cuando nos acercamos a la iglesia por personas que no conocen la fe, aunque están en la iglesia, tan veces el que estemos en la iglesia no significa que seamos ya personas dechadas de virtud, sino somos pecadores como la mayoría. Intentamos acercarnos a Dios, vivir en santidad, pero a veces el pecado es tan grave en nosotros que hace que a los nuevos conversos, pues con nuestras actitudes, los corramos de la iglesia. En el plano moral, pues vemos cómo las costumbres, los modos de vida, se pierden por las nuevas maneras de pensar. Es decir, la moral se desarma, la moral se rebaja, la moral se degrada. ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, las personas, los jóvenes sobre todo, ya no creen en Dios o no se quieren casar, no obedecen a sus padres, algunos se quieren volver homosexuales, lesbianas, algunos muy violentos, algunos se dedican al robo, al saqueo. Entonces la moral ya no la conocen. En el plano teológico, pues como nosotros no sabemos de teología, teología significa conocimiento profundo de Dios. Entonces, pues a veces pensamos que la iglesia ya se equivocó, que la iglesia no se moderniza, y entonces que la iglesia debería de adaptarse a nuestras necesidades actuales. En el plano espiritual, pues mira, a veces nos damos cuenta que papá, mamá se divorcian, no van a la iglesia, o van a la iglesia pero solo para pedir cosas, para pedir favores, pero nunca se esfuerzan por vivir como Dios propone. Entonces, vamos a misa, decimos cuando nos nace, desde acá, desde la casa, ¿para qué voy a misa? Para no ser como los demás. Es decir, hay un desorden espiritual en nuestra vida. No estamos formados en la vida espiritual. Se nos olvida que la fe en Cristo significa creerle a Cristo, y creerle significa, lo demostramos obedeciendo su doctrina, sus mandamientos, su proyecto. Y entonces no nos interesa la salvación, no nos interesa ser mejores, no nos interesa la santidad. Y en el plano social, pues por lo mismo, pues vemos que ya a casi a nadie le interesa la religión. Todo mundo quiere vivir según nosotros, según nuestra manera de pensar, vivir en la libertad, pero esa libertad está muy lejos de existir. Y entonces nos vamos dejando guiar y llevar sobre lo que dice el mundo. Las modas, la soberbia, el orgullo, la vanidad, los lujos, las fiestas, los bailes, todo eso nos arrastra en el plano social. En lo político, los políticos no hablan de Dios. Tienen muchas razones para justificar la separación iglesia-estado. Y hay de aquel que se atreva a hablar de Dios, si acaso lo llegan a medio mencionar, pero no se pueden ahondar
No pueden profundizar porque otros los criticarían y los juzgarían. Y luego si sus acciones no son adecuadas, pues entonces, pues hasta corren el riesgo de que los tiren. En lo económico, por ejemplo, tenemos tanta necesidad los seres humanos de tener dinero, de tener poder, de tener muchos bienes. Muchas personas expresamos cuán poderoso es el caballero don dinero, o mi único amigo es un peso en la bolsa, o si no tengo dinero soy la persona más desgraciada del mundo. Y entonces para tener, pues no queremos hacerlo de una manera responsable, respetuosa y digna, sino nos dedicamos a robar, a engañar, a transar, a perjudicar a los demás para hacernos de dinero. Otras veces, en el plano existencial, no entendemos para qué es la religión. A veces pensamos que la religión es algo así como colgarse una medallita al cuello. Y entonces empezamos a experimentar que Dios no existe, que Dios no está en nuestras vidas. Y entonces esa misma experiencia de ausencia de Dios nos lleva a veces a pensar en el suicidio o en el sinsabor de la vida. Es decir, no encontramos el sentido de la vida. Uno que otro, o muchos también podría ser, o se suicidan o se tiran al vicio. No encuentran sentido a la vida. Otros, por ejemplo, vivimos resentidos con papá, con mamá, porque nos hicieron algo, porque nos dijeron tontos o buenos para nada. Y a veces eso la gente con esas palabras se siente lastimada. Y entonces, pues no tenemos ilusión por la vida. No sabemos cuál es nuestra función como bautizados como hijos de Dios. No sabemos cuál es nuestra función como seres humanos. Muchos nos dedicamos a la droga, al alcohol, al sexo, a la vida fácil, al robo, al saqueo. Otros mujeres al lesbianismo, los hombres al homosexualismo y otro tipo de corrientes, por ejemplo, también mucha gente roba, mata, secuestra. Es decir, no hay sentido a la vida. Somos capaces de hacer cualquier cosa para pues ver hasta dónde llega nuestra existencia. Y así podríamos seguir enumerando pretextos o razones para no acercarnos a Dios. Hablando de las sectas, regresándonos al tema, bueno, estamos en el tema. Entre las separaciones más dolorosas causadas son las herejías. ¿Qué cosas son las herejías? Son corrientes de pensamiento contrarias a la religión. Es decir, mentiras que las han querido pasar como verdad. Y dentro de las cuales la Iglesia ya respondió desde el siglo I. Bueno, más bien desde el inicio de la Iglesia siempre ha habido gente que protesta o gente que cambia la doctrina de Cristo. En los textos que vienen vamos a darnos cuenta cómo San Pablo recomienda no alterar el orden, la medida de las normas establecidas. Y bueno, encontramos dentro de esas herejías a los nestorianos del siglo III, al maniqueísmo, a los eutiquianos, a los monarquistas, a los adopcionistas. Por ejemplo, tenemos aquí a los patripacianos o sabelianos del siglo III, tenemos al arrianismo, a los neoarrianos, a los pelagianos. Es decir, que hay muchas corrientes, o ha habido muchas corrientes,
Y esas corrientes de pensamiento podríamos pensar que ya se habían terminado. Pero no, en la práctica siguen funcionando de distinta manera, pero siguen funcionando. Y de eso, pues es un tema que trataremos posteriormente, por ejemplo, en los engaños de la nueva era. Entonces, es necesario estar atentos. Por eso decía Jesús, cuídense de los falsos profetas, cuídense, porque va a haber muchos engañadores, muchos, de muchas maneras y de muchas formas. A continuación, aquí les presentamos, vean, una lista de las corrientes heréticas a lo largo de los siglos. Aquí presentamos algunas, por ejemplo, el maniqueísmo. ¿Qué cosa es el maniqueísmo? ¿Qué cosa es el monarquismo? ¿Qué cosa es el arrianismo? ¿Qué cosa es eso? ¿Sí? Entonces, ¿cómo funcionan? ¿Qué pensaban? ¿Qué dicen? ¿Sí? Entonces, es interesante que nosotros estemos atentos. Así es. Entonces, lean todo esto. Por ejemplo, aquí está el arrianismo, el pelagianismo, cómo funciona, qué pensaban, qué decían, qué enseñaban y hasta dónde los llevaba. ¿Sí? Entonces, debemos estar atentos. Aquí pueden ver, por ejemplo, muchos, los pelagianos. Pelagio, dice, negó la existencia del pecado original y la necesidad de bautizar a los niños. Entonces eso no es, que eso que pasan ofreciendo a los hermanos no es nuevo. A continuación, la Iglesia durante muchos siglos, por no decir 1000 años, permaneció unida como la única iglesia fundada por Cristo. Pero en el año 1054 van a surgir los llamados ortodoxos, es decir, nacidos en Constantinopla. Y entonces van a aparecer, por ejemplo, los ortodoxos con Miguel Celulario a la cabeza en el año 1054, y entonces se da la primera ruptura o cisma dentro de la iglesia. La iglesia, en algunas ocasiones, no la iglesia como institución, sino la iglesia como gobierno humano, en algunos momentos ha tenido desviaciones, pero los hombres, no la institución, no la iglesia como tal. Y entonces ha habido desórdenes, eso no se puede negar. Eso lo explicamos en el tema de historia de la iglesia. También sería bueno que lo leyeran, lo vieran, para que ustedes estén sabedores de por qué se dice. Y entonces cuando hablamos de precursores protestantes, nos damos cuenta que entonces había personas ya después del año 1000, por ejemplo Waldo en el 1160 después de Cristo, pues también sacó sus enseñanzas ya en contra de la iglesia, ya empezaba como que el protestantismo a querer renacer. Tenemos a Wycliffe o John Wycliffe en el 1375 después de Cristo. Fíjense, ya pasaron aquí 200 años. Luego, en el 1408 tenemos a John Hus. Esos son los precursores del protestantismo. Significa entonces que la iglesia en esos tiempos, pues también las personas, los hombres, los representantes de la iglesia, no todos, pero sí algunos, digamos que se perdieron en cuanto al quehacer religioso. Viene, por ejemplo, surge el grupo de los luteranos, su fundador va a ser Agustín Lutero, es un sacerdote católico, jesuita, y entonces, no, Agustino, perdón, va a ser también el fundador de los protestantes, y de ese grupo van a ser los luteranos, por su nombre. Lutero nació en 1483 y murió en el 1546.
El cisma lo produjo en el año 1517. Es decir, se puso en contra de la iglesia. Bien, luego surgen los calvinistas, también católicos, en Holanda. Su fundador va a ser Juan Calvino en el año de 1530. O sea, 15 años después van a surgir los calvinistas, retomando el apellido de Calvino. Por eso se van a distinguir como calvinistas. Un poquito más tarde, en el 1538, van a surgir los anglicanos, con su fundador Enrique VIII, que era rey de Inglaterra. Nació en el 1491 y murió en el 1547. Digamos que su biografía la encuentran en el tema de la historia de la Iglesia. ¿Cuáles son las consecuencias de estas separaciones de la Iglesia? ¿Cuáles son? Pues son que dentro de estos grupos conocidos como protestantes, luteranos, calvinistas y anglicanos, van a surgir numerosísimas sectas. Se van a dividir y subdividir. Ponemos, por ejemplo, aquí una tabla, no muy completa, pero como ejemplo, los luteranos, Martín Lutero en el 1517 se separan de la iglesia. Estos a la vez se van a dividir y van a surgir los anabaptistas con Tomás Munzer en el 1530. Fíjense, 15 años después ya se empiezan a separar. Luego surgen también el grupo de los menonitas. Los pietistas, 200 años después, con Felipe Jacobo Spencer. Luego también se va a surgir otro grupo que se va a llamar la Iglesia de Unificación. Pero ese ya muy tarde, ya muy 400 años después, en el 1951. Veamos las divisiones calvinistas. Juan Calvino, 1536. 30-36. De ahí se van a dividir y van a surgir la Iglesia Congregacionista en el 1531. También se va a aparecer el puritanismo, más o menos por esas fechas, un poco más hacia nosotros. Van a aparecer los arminianos, 1619. Los apostólicos, 1863. Los cientistas, 1879. Luego van a aparecer otro grupo llamado o conocido como la Iglesia Media. O sea, entonces estamos hablando de Iglesia Alta, Iglesia Media e Iglesia Baja. Y van a aparecer los cuáqueros de Fox, de Guillermo Penn, en el 1646. O sea, 100 años después. Luego viene la Iglesia Baja, una de ellas llamada Iglesia Reorganizada de los Santos de los Últimos Días, conocidos como los mormones. ¿Quién es su fundador? José Smith, en el año 1825. Ya a 300 años de distancia del protestantismo. Va a surgir el Ejército de Salvación, más o menos por ese tiempo, 1800 y fracción. Otras separaciones, un personaje llamado Zwinglio, también en el 1525 al 30. Van a surgir otro grupo. Va a surgir de ellos el galicanismo en el 1650, el quietismo 1680. Va a surgir el grupo de la masonería, 1717. Dentro de la masonería se van a distinguir en dos grupos, en los escoceses y en los yorquinos. Los escoceses son anticlericales y los yorquinos son un grupo o partido conservador. Antes de esto no eran propiamente religiosos. La finalidad de estos masones era conservar los secretos
digamos, los inventos de ese tiempo, tratar de mantenerlos en secreto. Es como surgen los masones. Ya después, con el paso de los siglos, le van a dar otro carisma a la masonería. Van a surgir los bautistas en el 1611. Viene el grupo de los anglicanos. Ya dijimos, Enrique VIII es rey de Inglaterra, 1538, y de ahí, de esa misma iglesia, de esa misma separación, van a surgir los bautistas en el 1611, la iglesia metodista en el 1729 de Juan y Carlos Wesley. Van a surgir los adventistas del séptimo día en el año 1863. Van a surgir los testigos de Jehová de Carlos Taze Russell en el 1879. Van a surgir los pentecostales en el 1900. Los niños de Dios en el 1969, ya cerca de nosotros. De 1809 a 1895, hace 2 siglos, hay nuevas divisiones. Por ejemplo, los discípulos de Cristo, los cristianos adventistas, la Iglesia del Nazareno. Y de 1916 a 1985 van a surgir los evangélicos. También van a surgir otros grupos conocidos como Asambleas de Dios. Otros grupos como Castillo del Rey. Hay un personaje, historiadores, conocido como Wilson, dice que distingue 4 tipos principales de sectas. Número 1. Sectas de conversión. Por ejemplo, Ejército de Salvación, el evangelismo y las iglesias pentecostales. Todas de esa corriente. O sea, invitan a la conversión. Por ejemplo, se distinguen por su insistencia a ultranza en la interpretación literal de la Biblia. Es decir, Lutero recomendó que cada uno podía interpretar por sí mismo la Sagrada Escritura. Y sabemos que eso es un error. Y van a tener mucha incidencia o van a hacer mucho hincapié en los temas de pecado y redención. ¿Sí? Entonces, esa va a ser la línea. Número 2. Las sectas adventistas, o también llamado movimiento mormón, como los testigos de Jehová, y los cristodelfianos. Exigen, más que la existencia de la conversión, la aceptación de su dogma, y esperan que la intervención divina derribe el actual orden establecido. Se parecen a los movimientos milenaristas. Es una mezcolanza esto de los grupos, O sea que pongan mucha atención, traten de comprender hacia dónde vamos. 3. El milenarismo cristiano y su forma islámica. Por ejemplo, el mandismo. Promete un mundo completamente nuevo que llegará repentinamente a él solo y solo pertenece a él los fieles. Las sectas introversionistas, o también denominadas iglesias de la santidad, insisten en que la salvación no debe buscarse en el mundo, sino en la comunidad de los elegidos. Son sus corrientes, sus maneras de pensar. 4. Cuarto tipo, sectas gnósticas, que no pretenden retirarse de la sociedad, sino que ofrecen su propia interpretación de la verdad divina, tratan sea útil para la vida mundana. Este sí es muy desastroso por sus efectos. Dice, a esta categoría pertenecen la ciencia cristiana, movimiento del nuevo pensamiento. La iglesia de la cienciología
y el movimiento New Age, o sea, la nueva era. En esta última categoría coloca Wilson el culto, en buena medida por su enfoque individualista, su estructura laxa, su introversión y su falta de rigor doctrinal. ¿Qué queremos explicar con esto? Que entonces ya no necesitas tú de una iglesia, ya no necesitas de una Biblia, ya no necesitas de nada porque tú eres capaz y tienes el poder para salvarte y para liberarte de todo lo que te acontece. Llámese, por ejemplo, enfermedades. Ya no tienes necesidad de recurrir al médico porque en ti está la curación. Solo tienes que meditar, solo tienes que aprender a cómo hacer una introversión, cómo aprender a hacer meterte en ti mismo a través del yoga, a través de otras corrientes de pensamiento como el Reiki o algunas otras formas de pensamiento. ¿Cuál es la finalidad de estos grupos de la nueva era? Eliminar al cristianismo. Para ellos el cristianismo no llenó las aspiraciones de ese tipo de gente. ¿Quiénes se meten a eso? Generalmente las personas que estudian, generalmente las personas que en la universidad los maestros y profesores se esforzaron por presentar sus doctrinas de la no existencia de Dios. Y entonces, ¿qué es lo que pretende la nueva era? Hacer a un lado a Dios y colocarte a ti como el único Dios, único y verdadero Dios. Es decir, ¿se acuerdan cuál es el pecado? Querer ser como Dios. Pues la nueva era ahora te postula como tu nuevo Dios. Y entonces ya no tienes que hacer caso de normas o de mandamientos o de doctrinas, sino ahora ellos mismos son su doctrina. Y bueno, nosotros los católicos de esos tipos de corrientes, la verdad es que no nos damos cuenta. Pero que sí vemos, por ejemplo, si recordamos los más adultos, a Raúl Velasco en su programa Siempre en Domingo, pues él empezó a introducir esta corriente de pensamiento del áurea, de las malas vibras, de las chakras, del karma, toda esa corriente esotérica que hace que las personas se alejen de Dios. Más, si todavía en tu casa no te inculcaron a Dios, pues entonces eres un candidato frágil para ser miembro de ese grupo. Pero fíjense lo bien de lo interesante. Ese grupo como tal no lo puedes ver. Aunque existe, es invisible aparentemente. Entonces, quienes se introducen ahí son una especie de iniciados y entonces desde el principio supuestamente ya les dan poderes. Y entonces ya totalmente a Dios ha quedado fuera. Su iglesia y sus doctrinas ya son insuperables. Y entonces por eso esa manera de pensar actual, sobre todo de los jóvenes. ¿Sí? Entonces, sin darnos cuenta, pues nos agobian con sus doctrinas. Luego sigue, por ejemplo, la Iglesia de Unificación. ¿Qué cosa es? Movimiento religioso cuyo nombre completo es Asociación del Espíritu Santo para la Unificación del Cristianismo Mundial. Fíjense nada más cómo lo describen. Y entonces también es conocido como Secta Moon, fundado en Corea del Sur en 1954 por Sun Myung Moon, presbiteriano en su origen, o sea que era protestante y no le gustó
la doctrina de su secta y entonces fundó su propia iglesia. Es interesante, fundar una iglesia. Imagínate que no tienes trabajo, imagínate que te nace la idea, te sientes inspirado, te buscas a 40, 50 tontos, les exiges le pones un nombre a tu iglesia, les exiges el diezmo y ya tienes dinero sin trabajar. Por eso en el mundo vemos que hay más de 30,000, 40,000 iglesias. Óyelo bien, iglesias. 40,000. Porque ¿cuál es el sentido de la secta? El amor al dinero. ¿Qué cosa enseñas? Mentiras. Porque esa gente de las sectas no conoce la Sagrada Escritura. Entonces, pues sí, tienen la Biblia y leen la Biblia, pero solo escogen lo que a ellos les conviene. ¿Sí? Seguimos con Moon. Moon fue excomulgado de su iglesia en 1948 tras predicar sus propias doctrinas. O sea, fíjense, mentiras dentro de las mentiras. Tras huir en 1950 de República Democrática Popular de Corea, se marchó a Corea del Sur, donde establecería 4 años más tarde la Iglesia de la Unificación. En su libro, El Principio Divino de 1952, escrito tras un extenso estudio de la Biblia, del antiguo chamanismo coreano y de la tradición china del Taiji, Moon predicó el establecimiento de un reino sagrado en la tierra por mediación del Señor y la Señora del Segundo Adviento. O sea, ¿quiénes son esos? Pues él y su mujer. ¿Vale? Entonces fíjense cómo de veras que son mentirosos, y el problema no es que sean mentirosos, el problema es que haya muchos tontos que les creemos. Ese es el problema. Así es. Entonces el precursor de este reino fue Jesús. Sí lo tomaron en cuenta. Cuya crucifixión le impidió alcanzarlo mediante el matrimonio y la procreación. O sea que Jesús salió un tonto, no se quiso casar y entonces frustró su proyecto, su plan. Y entonces viene Moon y su mujer a continuar esa obra fracasada, fallida de Jesús. Y bueno, pues la gente se lo cree. Moon y su mujer llevarán a término el propósito de Cristo y salvarán al mundo del comunismo satánico. Y bueno, yo no sé qué estés pensando, pero bueno. Los intereses comerciales de Moon prosperaron en Corea y en Japón, y la Iglesia de la Unificación pronto atrajo a miles de seguidores en Corea y en otros lugares. A pesar de la controversia que despertaron sus técnicas de adoctrinamiento, trasladó su sede a los Estados Unidos a comienzos de la década de los 70. Aunque su red se extiende por más de 100 países con unos 200 millones de adeptos. Fíjense nada más cómo las mentiras repetidas muchas veces pareciera que se pueden convertir en verdades. Según los últimos cálculos, dice acá, sobre todo en Corea del Sur, Estados Unidos, Japón, Francia, Alemania y América Latina. Eso es lo que dice. Como iglesia es muy disciplinada, activa en los trabajos de misiones y fundamentada en la comunidad. Entre sus prácticas más conocidas se encuentran los matrimonios masivos para creyentes. ¿Cómo ven? Interesante. Habría que irnos para allá. Moon fue encarcelado en 1984
por evasión de impuestos. O sea que ganaba pero no compartía. Bien, ahora pasamos a otro segmento dentro de lo mismo para que tengamos una idea. Fíjense bien, en el ámbito religioso existen 6 religiones en el mundo, 6 grandes religiones, 3 nacidas antes de Cristo, 4 nacidas antes de Cristo y 3 tienen que ver con el chamanismo, la astrología, la magia, muchos dioses. Y entonces lo que queremos presentar es cuáles son las religiones, en este caso no reveladas, sino más bien inventadas. Tenemos, por ejemplo, en el primer recuadro, la religión, a la derecha el país donde se apareció esa religión, el fundador, el libro y la divinidad. Como primer número tenemos al hinduismo, nació en la India 2000 años antes de Cristo. Su fundador no se tiene, o por lo menos yo no tengo conocimiento. Su libro, conocido como las Vedas. Su divinidad, unos de muchos, Shiva, Ra, Osiris, etc. Shiva o Shiva, sí, porque pareciera que lleva una H ahí en medio de. El budismo nació en la India 500 años antes de Cristo. Su fundador, Siddhartha Gautama, conocido como Buda. Su libro, su Biblia, el Sermón de Benares. Sus dioses, muchísimos. Entre ellos el mismo Buda. El confucianismo nació en China 500 años antes de Cristo. Su fundador Confucio, su libro Lunji y una de sus divinidades Changti. Estas, dijimos, son iglesias, no iglesias, sino religiones inventadas, producidas por la meditación, la reflexión. Pero bueno, así las dejamos, así la miramos. Ahora vamos a ver las religiones reveladas, pero también monoteístas. Me faltó entonces que estas religiones, por tener muchos dioses, se llaman politeístas, poli de muchos, mientras que estas se llaman religiones monoteístas, es decir, que cuentan con un solo Dios. Y entonces el mismo esquema del anterior. El judaísmo nació en Israel en el 1200 años antes de Cristo, su fundador Moisés, su libro el Antiguo Testamento conocido como la Torá o la Ley y los Profetas, y también su divinidad es Yahvé. El cristianismo nació en el año 0 con la venida o nacimiento de Jesús de Nazaret, su libro Antiguo y Nuevo Testamento. Su divinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, o sea, la Santísima Trinidad. El Islam o el islamismo nace en Arabia en el año 622 después de Cristo. Su fundador, Mahoma, su libro el Corán y su divinidad, Alá. Entonces, con esto, para no adentrarnos, ya que esto ya lo explicamos en el tema de Biblia, me parece, o de religión, ya lo explicamos ahí. Bien, entonces, ya estamos cerca, vamos entonces casi ya a ir concluyendo. Entonces, ¿quiénes formamos la gran familia cristiana? Bueno, recordemos que la Iglesia de Cristo se fundó o la fundó Jesucristo hace 2000 años. Ya vimos que los primeros 1000 años la iglesia caminó solita.
Después, en el 1054, aparecen los ortodoxos y en el 1517 los protestantes. ¿Por qué decimos la gran familia cristiana? Porque tanto ortodoxos como protestantes, ya dijimos quiénes son los protestantes históricos, son los luteranos, los calvinistas y los anglicanos, se consideran protestantes históricos. Porque estos son, digamos que salidos, desgajados de la religión católica. Como consecuencia, cuentan con casi todo lo que hace la iglesia. Ya no así las sectas. Entonces, las sectas, esos ya de plano, se fueron al total error. Dice aquí en la pantalla, anotamos el principio, o al principio que las divisiones son causadas por el pecado. Por tanto, católicos como protestantes sabemos que esto es causa de Satanás, el padre de la mentira y del error. ¿Por qué? Porque Jesucristo solo fundó una sola iglesia. Lo decimos los católicos en el credo, creo en la iglesia que es una, santa, católica y apostólica. Eso, entonces, Jesús fundó una sola iglesia. ¿Qué es lo que intentan las sectas? O el Satanás. Busca confundir las mentes, sembrando la duda, para que la persona voluntariamente reniegue, cuestionando todo aquello que antes creía. Es decir, nos llevan por ese camino para que nosotros realmente creamos sus mentiras y entonces abandonemos la fe en Cristo. Por ejemplo, Satanás pretendió hacer caer en pecado a Jesús en el desierto con palabras de la Biblia. ¿Qué significa? Que los hermanos vienen a engañar a los católicos con su Biblia bajo el brazo, con palabras melosas, con palabras aprendidas. ¿Le gustaría a usted conocer la palabra de Dios? ¿Le gustaría a usted conocer las Sagradas Escrituras? Ándale, si se anima, le enseñamos y venimos a su domicilio. Y otros argumentos más. Bien, entonces, fíjense, curioso, dice acá, los hermanos también atacan a los católicos con una Biblia que no les pertenece. ¿Ya? ¿Sabe por qué? Porque la iglesia nació en el seno de la Biblia nació en el seno de la iglesia. Entonces, fíjense, nos vienen a sorprender. Y como nosotros no estudiamos, no estamos preparados, pues fácilmente caímos en sus trampas. Número 2. Satanás sabe de Biblia. Y más aún, hace decir a la Biblia y a la historia lo que en ninguna parte de ellas dice. O sea, es tan ingenioso Satanás, tan ingenioso, que nos engaña. Le gusta mostrar y demostrar lo contrario de lo que la iglesia y la historia dicen. Pero se puede descubrir el error y la mentira en sus juicios y afirmaciones. O sea, ¿qué estamos tratando de hacer? Desenmascarar al Satanás y a los hermanos con la misma Biblia, con citas bíblicas. Por eso el tema lo hemos tratado de hacer con citas bíblicas. Bien, entonces dice, pero se puede descubrir el error y la mentira en sus juicios y afirmaciones. 4. Su astucia hace creer que él no está. Es decir, se vale de los cristianos que renegaron de su fe. O sea, que cayeron en el pecado de apostasía. ¿Qué significa la apostasía? Renegar de su fe. Despreciar lo que antes amaban. Y entonces ahora son contrarios. ¿Cuál es el objetivo? Dice, el objetivo es no ser atacado porque nadie lo puede ver. Que nadie lo note o lo descubra.
¿Cómo lo logra? Haciendo que pensemos que el enemigo es otro, que su doctrina es mejor que la que tú tienes. Y entonces la Sagrada Escritura nos invita a permanecer firmes en la fe que recibimos de los catequistas, de los sacerdotes y de nuestros padres. Pero bueno, a veces creo que es más fácil creer las mentiras que las verdades. 5. Con el único propósito, los que nos decimos seguidores de Jesucristo, terminemos enfrentados unos con otros. O sea, pelear para ver quién tiene la verdad. Este es un asunto muy difícil de resolver. Que cada uno pelee con Biblia en mano. Imagínense. Agarrarnos ahí a citas bíblicas o a bibliazos, decimos nosotros. Pues no, eso no tiene sentido. Número 6. Provoca que el hombre y la mujer la utilicen no para buscar a Dios, sino para atacar al otro. Vienen los hermanos y nos refriegan en la cara que María no es virgen, que somos idólatras, que nosotros adoramos a imágenes de yeso, que María tuvo más hijos porque la Biblia lo dice. No es cierto. Dice, estas divisiones fueron provocadas por personas rebeldes que no le creen al Señor Jesús. ¿Cómo entendemos eso? Pues muy sencillo, Marcos 16:15. Vayan por todo el mundo y anuncien la buena nueva. Al que crea y se bautice, se salvará. El que se niegue a creer, se condenará. Entonces, ¿cuál es la solución? ¿O qué cosa nos va a llevar a la salvación? Creerle a Jesús. Si nosotros no le creemos, entonces nos convertimos en personas rebeldes. Juan 6:56 nos dirá que muchos seguidores de Jesús, cuando Él les habló del pan de vida, o sea, de la Eucaristía, muchos se echaron para atrás y ya no le seguían. En San Juan 13:18 nos damos cuenta que Jesús, en ese tiempo, en ese momento se cumple la profecía que estaba escrita en la Sagrada Escritura, que dice, el que comía en mi plato, ese me ha traicionado. Significa que antes éramos católicos, íbamos a la misa, participábamos de la Eucaristía, y ahora hablamos de que teníamos una venda en los ojos, que la iglesia nos ha engañado y que ahora sí ya descubrimos la verdad. ¿Qué no ven esas expresiones? Yo antes era católico. Pues sí, ¿y ahora qué eres? Un protestante. También lo encontramos en 14:29, en Mateo 24:25, en 1 Corintios 16:13. Es decir, que hemos abandonado la fe. ¿Qué podemos concluir de esto? Al separarnos de la única iglesia fundada por Cristo, perdemos la unidad en Jesucristo, en María, en la iglesia, en el Papa y en la doctrina. Recordemos que el sueño de Jesús es que seamos uno como Jesús y el Padre son uno. Y que entonces Cristo quiere la unidad, no la división. ¿A dónde está el pecado? En eso, en que somos rebeldes a creerle a Jesucristo. Entonces, ¿qué dice, por ejemplo, Efesios 4, del 1 al 6? Nos dice que hay un solo Señor y Dios, una sola fe, un solo bautismo, un solo Espíritu. Hay un solo gobierno.
Y nosotros debemos de respetar al Papa como vicario de Jesucristo. ¿Qué significa ser vicario? Hacer las veces de Cristo, en ausencia de. ¿Y cómo vamos a procurar esa unidad? O esa unidad, con unidad de culto y de doctrina. Si ustedes observan, las misas son las mismas. Si nos parecen aburridas porque no entendemos, porque no razonamos. Entonces, ¿qué se sugiere? Pues que si quieres ir a misa, procura sentarte a escuchar. Para la oreja, escucha de qué se trata la primera lectura, la segunda, el Evangelio, ¿sí? La homilía del Padre. Cómo nos actualiza esa palabra de Dios de hace 2000 años a nuestros días. Así es. Y la doctrina que a ti te enseñaron, a mí también me la enseñaron. Tú fuiste al catecismo en un tiempo y yo fui en otro seguramente. Y a ti te instruyó una catequista, un sacerdote, y a mí también en distinto lugar y en distinto tiempo. Entonces la doctrina es la misma, la única. Y el protestantismo nos hace perder toda esa belleza de enseñanza y como consecuencia la salvación. Hermanos, hemos terminado el tema. Espero que les haya servido. No lo echen en saco roto. Les invitamos a que perseveren, a que lean todas las citas bíblicas, a que aprendamos a hacer una correcta interpretación de la Sagrada Escritura. Una última observación. La Iglesia Católica no se equivoca. No porque yo lo diga, sino porque la Iglesia Católica no la fundó un hombre cualquiera, sino la fundó el Santo de los Santos, Jesús de Nazaret, el Rey de los judíos. Y el Rey de los judíos es Dios. Entonces, ánimo, no perdamos la fe, no perdamos lo aprendido en el catecismo y no olvidemos instruirnos. Es un poco a veces pesado, pero sería bueno que ustedes se atrevan a conocer a Dios. Medios hay muchos. Hay muchas páginas que se dedican a enseñar a los fieles. Hay muchos cursos, así como este. También nosotros compartimos a través de Zoom, por videollamada, o cualquier otra plataforma. Entonces, ¿cuál es la finalidad? Pues de que de una manera, aunque sea por videollamada, desde tu casa aprendamos a conocer la palabra de Dios y lo que la Iglesia enseña. Ánimo, ánimo mis hermanos, que Dios les bendiga, les guarde y les proteja por siempre. Terminamos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios nuestro, Dios todopoderoso y eterno, concede que a todos cuantos vean estos temas, les concedas la gracia de la comprensión, del entendimiento, les aumentes la fe y crean en ti como Hijo único de Dios, nacido antes de todos los siglos, y que eres luz. Eres la luz verdadera que ilumina al mundo. Bendito y alabado seas por siempre. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pues bye bye. No me conocen. Mi perfil está ahí ya sea en Facebook o está ahí en el YouTube. También en el número de teléfono si alguien se quiere comunicar. Si alguien quiere conectarse, pues bienvenido. Solo le pedimos que sea perseverante y que tenga deseos de aprender. Ánimo, si se conectan o si nos llaman, con gusto los
inscribimos. Sean felices y hasta la próxima.